al seminario de análisis económico. Tenemos el gran gusto de tenerlo hoy a Jorge Ávila, que nos va a hablar eh, de un, de un Del tema nivel de de precios. política monetaria, ah, y, que es un tema que ahora está en el candelero. ¿Qué política monetaria seguir? Incluso qué moneda vamos a tener. No, vi que había un mensaje, pero es simplemente Marcos Gallagher diciéndonos buen día. Así que buen día, Marcos. Ah, bueno, bueno. Bienvenidos todos y a ver, Jorge, pongo esto para que Sí. puedas compartir pantalla. Así que es todo tuyo. Bueno, cómo no. Muchas gracias por invitarme al seminario, Jorge. Estuve como 3 años leyendo sobre este tema, que es una curiosidad monetaria, pero en la que yo me zambullí por curiosidad, y también porque un profesor de economía monetaria no puede desconocer cómo funcionó el mundo en este aspecto antes del advenimiento del dinero fiduciario, que es el sistema generalizado del mundo desde 1930 aproximadamente, ¿no? Eh, bueno, yo en realidad no voy a hablar de política monetaria, voy a hablar de regímenes monetarios, porque el patrón mercancía es la negación de la política monetaria. La política monetaria es el activismo monetario, la regulación o el control de los agregados monetarios para, en fin, influir sobre el nivel de la tasa de interés y sobre la actividad económica y el empleo. No, cuando rige un patrón mercancía, no existe la política monetaria y el único objetivo del patrón mercancía es asegurar la estabilidad del nivel general de precios. Eso es todo, que es bastante, como se verá más adelante, ¿no? Y tiene la particularidad de que monta el mercado monetario sobre un sistema de competencia perfecta, que es la producción de la mercancía que avala o que respalda la emisión de dinero, del dinero con el que se maneja la gente, ¿no? Y en consecuencia produce un sistema monetario que es, por definición, automático, descentralizado y despolitizado. O sea, ese fue el sistema monetario que rigió en el mundo hasta, diría yo, la Primera Guerra Mundial, y luego resucitó en la segunda mitad de la década de 1920 y feneció a partir de la década de 1930. Y se generalizó el sistema fiduciario, que es un sistema discrecional, muy discrecional, ¿no? Entonces, el objetivo, o sea, el objetivo de esta presentación eh, es preguntarnos cómo fue el sistema monetario que, por el cual se rigió y se manejó el mundo antes de la emergencia del patrón fiduciario, a principios del siglo pasado, ¿no? Eh, el patrón fiduciario o el sistema monetario que rige en la actualidad ha solucionado una cantidad de problemas. El problema más importante que ha solucionado es que eh, ha permitido sortear con menores costos económicos las crisis bancarias, debido a la creación de un prestamista de última instancia que se llama Banco Central, que en el siglo XIX no existía de manera generalizada. Existía de forma embrionaria en Gran Bretaña ya desde fines del siglo XVIII, pero en otros países no existía. En Estados Unidos no existía. En Estados Unidos se creó la Reserva Federal en 1913, ¿no? Y además, el sistema fiduciario dentro del cual nos movemos en la actualidad ha permitido, de alguna manera, reducir la volatilidad de la tasa de inflación, reducir la volatilidad de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, reducir la volatilidad del desempleo, la volatilidad de la tasa de crecimiento monetario. Todos estos son beneficios del sistema, pero al costo de un nivel de precios continuamente ascendente. En particular, bueno, la adopción del sistema fiduciario ha llevado a situaciones escandalosas en muchos países. La Argentina es un caso, quizás sea uno de los más escandalosos de la historia, ¿no? Pero en los países
importantes, los países que emiten moneda de reserva, de alguna manera también ha sido escandaloso. Por ejemplo, en Estados Unidos, el nivel de precios se multiplicó por un factor de 14 en los últimos 77 años. O sea que el nivel de precios que vos tenías en el año 47 se ha multiplicado por 14 hasta llegar al año 24. O sea, en 77 años, el dólar ha perdido poder de compra en un 93%. O sea, en la actualidad vos comprás con el mismo billete el 7% de lo que comprabas en 1947. En Gran Bretaña, todos esos beneficios de las menores volatilidades y una solución más eficaz de las crisis bancarias han tenido su costo. El nivel de precios británico se ha multiplicado por un factor de 34, de forma tal que el poder de compra libra esterlina en la actualidad asciende al 3% del que tenía la libra esterlina en 1947. O sea que, desde luego, el sistema fiduciario o el dinero fiat, que es el dinero emitido por la autoridad monetaria sin el respaldo de una mercancía, sea esta oro o plata, o alguna otra como materias primas, o un ladrillo, por ejemplo, de cerámica o un ladrillo de arcilla, eh, ha llevado esta pérdida, ha llevado este costo, que es esta tremenda pérdida de valor del poder de compra, cuando en el siglo XIX el nivel de precios, por ejemplo, del año 1914 era aproximadamente igual al nivel de precios del año 1822. O sea, con una frecuencia de 9 años en promedio, el costo de vida tocó en 10 ocasiones el mismo nivel. O sea, el costo de vida fluctuaba como un sinusoide en términos de un nivel natural. Y vos sabías que aproximadamente cada 9 años el costo de vida era el mismo. O sea, el nivel de precios era el mismo. Este es el gran beneficio del patrón mercancía. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la presentación. Ahora voy a compartir pantalla y venimos acá, ¿no? Ahí tenemos. Estamos compartiendo pantalla. No sé si se alcanza a ver el título. A ver. Sí, sí, se ve perfecto el nivel de precios bajo distintos patrones mercancía. Exactamente, el nivel de precio bajo distintos patrones de mercancía. Esta es la... En fin, ahí está mi nombre. Vayamos a cómo se hace esto para... No puedo avanzar. Ahí está, ahí está. Ahora sí, se destrabó. Muy bien, el artículo tiene un propósito, ya les dije, entender más claramente el funcionamiento de distintos patrones mercancía. O sea, entender cómo funcionaba el mundo en la esfera monetaria antes del advenimiento del patrón fiat que rige a todo el mundo, no solamente a Occidente, en la actualidad. Por patrones mercancía nosotros entendemos el patrón monometálico, oro o plata. Históricamente, durante muchos siglos, Occidente se ha manejado con el patrón monometálico oro. Y Oriente, en particular la China, se manejó con el patrón monometálico plata. ¿eh? El patrón monometálico, oro o plata, el patrón monometálico oro, rigió, Jorge, sí, 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 una cosa, lo que estamos viendo es la primer placa, el nivel de precios bajo distintos patrones mercancía. así. ¿Vos pasaste de placa? Estoy pasando placa ahí. ¿No se ve? Pero por ahí hay que... sí, no ¿Lo sé, ves por ahí? ahí... No, ¿Qué no, ves? por ahí tenés que ir a compartir pantalla de vuelta y desde ahí eh, fijarte. Bueno, muy bien, ahí tenemos. Ahora es un poco más chica, ¿no? No, sí, pero fíjate, no, está bien si lo agrandás, pero el tema es que por ahí hay que Que, correrlo. claro, es que eso es lo que yo no logro.
A Ah, ver, vamos, lo voy a con ampliar de nuevo. page down no, o las flechas no te pasa. Ahí pasó. Ahí Listo. pasó, sí, sí, sí. No, Sí, no, lo no, conseguí. eso más o menos lo manejo, pero no sé qué pasaba. Bueno, ahí está el propósito, ¿verdad? El propósito es entender más claramente el funcionamiento de distintos patrones de mercancía y tenemos varios patrones de mercancía. Hay más. Uno es el patrón monometálico, del cual yo estaba hablando, oro y plata. El otro es el patrón bimetálico. Luego hay propuestas pensadas por grandes economistas monetarios del siglo XIX y mitad del siglo XX para subsanar los problemas del patrón monometálico y el bimetálico, ¿no? La más importante, se debió a Alfred Marshall, que se llamó el patrón simetálico o bimetálico estable, ¿no? Eh, luego, más el patrón PBI, y últimamente uno que se conoció como el patrón ladrillo común de construcción. Entonces nosotros vamos a examinar cómo funcionan estos patrones por medio de una aplicación sistemática del enfoque marshalliano de las curvas de oferta y demanda, yendo entre mercados de stocks y mercados de flujo, ¿no? Ese es el objetivo. Eh, Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es apreciar la importancia histórica que se le asignó a un nivel de precios estable, que le asignaron grandes economistas del pasado y a su vez, eh, por lo menos dos experiencias históricas que dan cuenta de la suprema importancia que tenía la estabilidad del nivel de precios en sociedades como la británica y como la norteamericana. Entonces, ese es el objetivo. Lo que yo voy a hacer ahora es, primero, comentar las dificultades que enfrentaba el patrón oro, que es un y segundo, cómo se las superaría mediante la adopción de una propuesta, ¿no? Que es una construcción mental, no fue una realidad histórica, nunca se la llevó a la práctica, que es la del patrón ladrillo de construcción. Y luego, eventualmente, si hay tiempo, podré hablar sobre el patrón oro en particular y eventualmente el patrón bimetálico. Y voy a exponer las experiencias británicas y norteamericanas que me parecen especialmente importantes, ¿no? Entonces, ahora vayamos al Hay una gráfico. pregunta de Daniel Pauni sobre fiduciario. Si fiduciario viene de fiat, hágase, o de fides, fe. No, viene de Fides. Eh, el dinero, hay dos tipos de dinero. Está el dinero metálico o histórico y el dinero fiat, que es el dinero más reciente, el dinero, el papel moneda, ¿verdad? El dinero, el dinero metálico, eh, bueno, es el que yo te comentaba, o sea, pueden circular monedas metálicas de plata o de oro o de cobre o de aleación generalmente, ¿no? Eh, y eso se conoce como te diría, como patrón, como dinero mercancía, ¿no? O bien pueden circular el dinero fiat, que es papel moneda sin respaldo de mercancía. ¿Eh? No sé si queda clara la distinción. A su vez, el dinero fiduciario tiene dos partes. Una que es el fiat o la base monetaria o el dinero primario, que es el emitido por el Banco Central sin respaldo de mercancía, y luego tenemos el dinero secundario o bancario, creado por la interacción del público, no bancario y de los bancos. Por ejemplo, el dinero fiduciario bancario es, es igual a los depósitos en cuenta corriente, los depósitos en caja de ahorro. Para Friedman también los depósitos a plazo fijo también serían dinero fiduciario, porque influye en la liquidez general de la economía. O sea que el dinero fiduciario se divide en dos partes.
el fiat, que es el dinero primario o base monetaria emitida por el Banco Central sin respaldo de mercancía, oro o plata atrás, y el dinero bancario o fiduciario propiamente dicho, que es creado por la interacción del público y los bancos, mediante el multiplicador monetario, que crea crédito y dinero secundario a la vez. ¿No? Eso es el dinero fiduciario. Bueno, el patrón oro, que es el régimen que la mayoría de nosotros tiene en mente cuando habla del patrón mercancía, tenía ciertos problemas. Gibbons en el siglo XIX, Marshall más tarde en el siglo XIX, Friedman después, Irving Fisher, entre otros, le encontraban ciertas falencias. Por ejemplo, la primera de ellas es que es su mentada inelasticidad, en la inelasticidad de la curva de oferta del oro. Es decir, la inelasticidad precio de la curva de oferta de la mercancía que se usa con fines monetarios, ¿no? O sea, la idea era que la curva, recuerden que el patrón oro supone un mercado de stocks, que es el mercado de dinero propiamente, que está regulado por la tasa de interés y el ingreso, pero la oferta monetaria resulta de la acumulación de oro, y contra la acumulación de oro se emite dinero, que es el que luego se demanda. Ahora, cuando hay un crecimiento de la oferta, de la demanda de dinero, esto genera un crecimiento, demanda un crecimiento de la oferta, pero el crecimiento de la oferta de dinero implica un crecimiento de la demanda derivada de oro. Si la demanda derivada de oro se encuentra con una oferta de oro como mercancía que es inelástica, genera deflación. Genera un aumento en la tasa de interés, genera un exceso de oferta agregada, genera una tendencia deflacionaria y recesiva, ¿no? Entonces, ese es un problema, la inelasticidad de la curva de oferta de oro, pero de oro en la producción de oro, en el mercado de flujos de oro. Luego, el otro inconveniente que se le encontraba era la elasticidad de sustitución de la mercancía no monetaria por la monetaria, porque pensemos que en un patrón mercancía nosotros tenemos la mercancía original, oro, plata, ladrillos, lingotes de cerámica, en fin, lo que fuera, pero son mercancías. Las mercancías tienen el uso habitual de las mercancías. Las mercancías se usan como insumos para la producción industrial, se usan como insumos para la producción farmacéutica, se usan como insumos en la construcción y se usan como adornos. Ahora, cuando uno monetiza a la mercancía, se usa además como respaldo para la expansión de la oferta monetaria. Entonces, la mercancía monetizada tiene doble uso. Tiene uso para fines no monetarios y para fines monetarios. En consecuencia, cuando hay una expansión de la demanda de dinero, lo cual demanda una expansión correlativa de la oferta de dinero, esa oferta adicional de dinero o de mercancía puede salir de una sustitución de la mercancía que se usaba con fines no monetarios, que pasa a usarse con fines monetarios. Entonces, este es un aspecto importante del patrón mercancía. Entonces, se encontraba que el patrón oro era poco elástico en ese sentido. Ahora, era poco elástico en la producción del oro y era poco elástico en la sustitución del oro no monetario por el oro monetario. La tercera falencia que se le encontraba era el impacto del cambio tecnológico y de los descubrimientos sobre el costo marginal de producción de la mercancía, ¿no? Por ejemplo, grandes descubrimientos de oro, como los que se encontraron, los yacimientos que se encontraron en torno de 1850 en Australia y en California, y luego en la década del 90 del siglo XIX en el Yukon y en el Transvaal, claramente impactaron sobre la curva de oferta de oro como mercancía. O sea, corrieron el costo marginal de producción de la mercancía hacia la derecha, ¿no? Eso hizo bajar el precio de mercado
del oro en el mercado de metales, y eso lleva por construcción a un aumento del nivel general de precios, genera una presión inflacionaria en la economía. Al revés, cuando hay un faltante de oro, ¿no? Porque crece más lentamente la tecnología en la producción de oro o el descubrimiento de los yacimientos de oro, sube el precio relativo del oro y genera una presión deflacionaria. Entonces, este tema es importante. Noten ustedes que estos tres factores, el primero, el segundo y el tercero, versan sobre el formato de la curva de costo marginal de oro. Por eso digo que el patrón mercancía es un sistema monetario montado sobre un mercado en competencia perfecta, que es el mercado de la producción o el mercado conformado por la industria de la mercancía, la industria del oro, la industria de la plata, la industria del ladrillo, la industria de lo que fuera, de lo que estuviera actuando como respaldo de la mercancía, ¿no? Y por eso es que despierta la atención, ¿no? Y la admiración de muchos economistas como Friedman y como James Buchanan, ¿no? Que vieron un sistema monetario montado sobre las fuerzas de la competencia perfecta. Y en consecuencia viene un sistema monetario alejado de la discrecionalidad política y un sistema monetario descentralizado y automático. Ese es el atractivo, el enorme atractivo que ejerce el patrón mercancía sobre los liberales, sobre los economistas de orientación liberal, los que son más pasivos en cuanto a política económica y menos activos en ese sentido. Luego tenemos también, se busca que el patrón elegido tenga un efecto estabilizador sobre la demanda agregada de la producción, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un exceso de demanda de oro, que por la ley de Vargas genera un exceso de oferta agregada, y de esa manera genera una presión deflacionaria en la economía, esa presión deflacionaria se transformaría en una recesión, en un patrón fiduciario, a menos que el Banco Central intervenga e incremente, expanda la oferta de dinero fiat. Pero eso requiere una decisión del Banco Central. En cambio, en un patrón mercancía, este proceso de neutralización se da de manera automática porque se expande la oferta monetaria, la demanda de dinero, y esto requiere una expansión de la oferta de dinero. Pero ¿qué pasa? La expansión de la demanda de dinero genera un exceso de oferta agregada. El exceso de oferta agregada genera una caída del precio de la mercancía, ¿no? Y esa caída del precio de la mercancía lleva a que los tenedores de esa mercancía con fines no monetarios lo vendan a la Casa de la Casa de la Moneda lo compre con emisión y de esa manera se satisfaga el exceso de demanda de dinero. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, después de haber examinado esta falencia del patrón oro, voy a explicar cómo, de qué manera el patrón ladrillo, el ladrillo, de común de construcción satisface estos requerimientos. Pero antes permítame decirles y contarles un poco la historia de cómo nació esta idea, ¿no? O sea, el patrón bimetálico, el bimetálico fue un régimen histórico que funcionó, por ponerle fechas más o menos precisas, entre el descubrimiento de América en 1492, se afianzó con la gran afluencia de oro y plata de Indias a Europa vía España en el siglo XVI, que es el siglo de oro español, continuó funcionando en el siglo XVII, en el siglo XVIII y hasta comienzo del siglo XIX. Ahí tenemos, ese es el reino del patrón bimetálico. El patrón oro, propiamente dicho, de jure y de facto, funcionó durante 40 años, aunque de manera de facto funcionó en Gran Bretaña 160 años más, ¿no? Pero de jure y de facto funcionó entre 1873 aproximadamente y 1914. O sea, el bimetálico funcionó varios siglos hasta principios del siglo XIX
el oro funcionó entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, el patrón fiduciario funcionó después de 1930. Ahora, en virtud de los problemas del patrón oro y el patrón bimetálico, los economistas consternados, los grandes economistas del mundo, como Marshall y como Gibbons y como Friedman y como Irving Fisher, ¿no? Buchanan, entre otros, ¿no? Empezaron a pensar propuestas. Y así es que salió la propuesta del cimetalismo, la propuesta del Commodity Reserve Currency, que es el patrón materias primas, y el patrón ladrillo, que es producto de la imaginación de un maverick de la economía, un individuo que se llamó Charles O. Hardy, que ahora voy a escribir acá para que se... A ver. Acá, anotar. Vamos a anotar acá. Está bien. Este individuo, acá voy a escribir, porque ustedes seguramente, estoy seguro que no lo conocen. Yo tampoco lo conocía. Es un caso parecido al de Henry Simons, quizá más creativo que Henry Simons. Charles O. Hardy fue un maverick de la economía, casi exacto contemporáneo de John Maynard Keynes. Este señor vivió entre el 64 y 1946. No, 1948 creo, ¿no? Eh, perdón, entre el año 62 creo que es, sí. 60, no, así está bien. O sea que vivió 64 años. Keynes, recuerdan ustedes que nació en el 63 y murió en el 46. Nació un año después y vivió 2 años menos, o sea que vivió un año menos, 63 años. Era el doctor Charles O. Hardy. Este señor estudió economía, estudió administración y se graduó con un PhD en historia en la Universidad de Chicago. Trabajó como consultor y como profesor en la Universidad de Chicago por un tiempo, algunos años. Después se fue a otras universidades. Fue un comentarista del funcionamiento de la Reserva Federal. Fíjense que vivió en el siglo XX. Y él ideó a lo que se conoce como el patrón mercancía. Mercancía. Perdón, no es el patrón mercancía. A ver, es el patrón ladrillo. Ladrillo, Sí, yo nunca había escuchado eso de patrón ladrillo. claro, ladrillo, común de construcción. Entonces, esto consiste en lo siguiente. Hardy propuso, nunca de manera formal, no se le conoce un paper en el cual, un paper publicado o un paper no publicado, no se lo conoce, se lo ha buscado, pero no se lo encuentra. Y lo que él dijo se filtró al río de la tradición oral de la Universidad de Chicago y fue repetido durante años por Lloyd Mintz en los seminarios de Dinero, Crédito y Banco en la Universidad de Chicago y rescatado últimamente por Milton Friedman y también por James Buchanan, ¿no? Pero él nunca lo escribió, ¿no? ¿En qué consistía? Él dijo, ¿por qué no respaldar la emisión de moneda nacional, en este caso dólares, mediante la acumulación de ladrillos, ¿no? O de un ladrillo por dólar, o de un conjunto de ladrillos por dólares, o en todo caso, dado que el costo de acarreo es importante, por certificado de depósitos de ladrillos. Entonces, el sector privado, firmas de producción de ladrillos, producirían los ladrillos, ¿no? Los almacenarían y emitirían certificados de ladrillo. Cuando el precio de mercado del certificado de ladrillo
cayera al piso de una banda de intervención en torno al precio oficial del ladrillo que fija la Casa de la Casa de la Moneda compraría certificado de ladrillo y emitiría contra la acumulación de certificados de ladrillos dólares. Y cuando el precio de mercado del ladrillo o del conjunto de ladrillo o el certificado de depósito de ladrillo que emite el arbitrajista que lo está produciendo tocara el techo de intervención, los tenedores de ladrillo actuarían de manera inversa. Le venderían certificados de ladrillo a la casa de la, perdón, le comprarían certificados de ladrillo a la Casa de la Moneda, ¿no? Y, perdón, le entregarían dólares a la Casa de la Moneda comprando certificado de ladrillo para tener ladrillo. Y de esa manera se contraería la oferta monetaria. O sea, actuaría igual que una convertibilidad, solo que en vez de dólares, en el caso, que era el caso nuestro en la década del 90, tendría ladrillos, certificado de ladrillos. Por cierto que para Hardy y para los economistas como Friedman y como Buchanan y mucho más para Gibbons y para Irving Fisher y para Marshall, la devaluación era un evento impensable. O sea, la devaluación de la moneda nacional vis a vis la mercancía que la respaldaba era un evento impensable en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ese ladrillo se produciría conforme a ciertas especificaciones técnicas, de manera que todos los ladrillos serían homogéneos, serían divisibles, serían reconocibles, es una unidad de cuenta estable, ¿no? Es durable, tiene un inconveniente, que es la portabilidad, pero eso se soluciona mediante el certificado de depósitos, ¿no? Entonces, bueno, veamos acá. Suponemos que tenemos acá un patrón ladrillo en funcionamiento y este es el equilibrio. Acá, el punto de sub-cero es el equilibrio, ¿no? Del mercado monetario. Este es el mercado de stocks, ¿no? Acá tenemos mercado de stocks. Perdón, stocks. Ahí tenemos el mercado de stocks, ¿no? Entonces, a ver, acá. Y acá tenemos el equilibrio monetario, ¿no? Este es el stock deseado o demandado, que es igual al stock existente u ofertado de dinero, con independencia de su respaldo. Esta es la cantidad de dinero ofrecida y demandada a esta tasa de interés y dado un cierto nivel de ingreso del área monetaria del ladrillo. Supongamos que hay crecimiento económico, perdón, que hay un aumento por única vez del ingreso del área monetaria. En consecuencia, como el dinero es un bien superior a igual tasa de interés, esto implica un crecimiento del stock deseado de saldos reales, que viene hasta este punto, ¿verdad? Entonces, inicialmente, si la oferta de dinero es inelástica, el mercado ajusta vía un incremento de la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés pasa de sub 0 a sub 1 y se genera un exceso de oferta agregada. El exceso de oferta agregada hace que el precio de mercado del ladrillo o del conjunto de ladrillos caiga por debajo del precio oficial del ladrillo. O sea, concretamente, suponete que vos tenés esto acá, ¿no? Y acá tenés fijado, este es el precio oficial del ladrillo. Precio oficial del ladrillo. Entonces vos tenés una banda de intervención. Este vendría a ser el techo comprador, que está 1% arriba, y este vendría a ser el techo, este es el techo comprador, perdón, el de abajo, que está 1% abajo, y el de arriba es el techo vendedor. Acá tenemos techo vendedor, y este es el piso comprador. El precio oficial lo fija la Casa de la Moneda, y fija una brecha, ¿no? Que es una microbanda de fluctuación del precio de mercado, ¿no? Entonces, cuando, veamos acá, el precio de mercado del ladrillo está fluctuando,
¿eh? En torno del precio oficial. Supongamos que hay crecimiento económico como acá, ¿no? Acá hay un exceso de demanda de dinero, un aumento en la tasa de interés, un exceso de oferta agregada, una caída del precio de mercado del ladrillo. O sea que la línea roja choca desde arriba con el piso comprador que establece la Casa de la Moneda, ¿no? Entonces, la Casa de la Moneda compra certificados de depósito de ladrillo y emite dinero. Al emitir dinero, la oferta monetaria pasa de este punto a este punto. O sea, la Casa de la Moneda ha fijado el precio oficial. Esto que está acá, E barra, eso es el precio oficial, que es un precio nominal. Tantos dólares por tantas unidades de ladrillo. Eso está fijo, ¿no? El nivel de precios está fijo, en principio este es el nivel de precios de la economía, está fijo, pero B, que es el stock de ladrillos que actúan como reserva de la emisión de la oferta monetaria, pasa a V sub 1, que es mayor. Entonces se restablece el stock, el equilibrio monetario acá. Entonces tenés a la tasa de interés original, el stock deseado de dinero se iguala a un nuevo y mayor stock ofertado de dinero. ¿Te das cuenta? Sin mayores presiones la, sobre la tasa de interés. Por ejemplo, hay dos vías acá para que se produzca esta igualación. Una, mediante la sustitución de ladrillos no monetarios por ladrillos monetarios. Cuando cae el precio oficial del ladrillo, los tenedores de ladrillos no monetarios, que los tienen en construcciones como casas, oficinas o galpones o en desuso, por ejemplo, venden esos ladrillos a los arbitrajistas que le dan certificado de depósitos, venden los certificados de depósitos a la Casa de la Moneda y esta emite. Entonces, de esa manera vos pasás limpiamente de sub 0 y sub 1. El otro camino, si la elasticidad de sustitución fuera mínima, es el que sigue acá. Ahora voy a borrar. Perdón. Voy a borrar, ¿no? Porque si no, esto me va a quedar para después. Tendría que haber borrado todo. ¿Eh? Entonces pasemos al siguiente. Bueno, ahí está. Supongamos que el reequilibramiento del mercado monetario se logra por la vía de la producción y no por la vía de la transformación de ladrillos no monetarios en monetarios. Entonces, en el caso del ladrillo, Hardy decía que tenía una gran ventaja porque en Estados Unidos en su tiempo habían 3.000 condados y él decía que por cada condado hay una, dos o tres fábricas de ladrillo. O sea, vos tenés fábricas de ladrillos por todas partes, como fábricas de adobe en la Argentina. Hay por todas partes. ¿Por qué hay por todas partes? Bueno, porque para montar una fábrica de ladrillos o para producir un poco más de ladrillo hace falta muy poco capital, la tecnología es primitiva y hace falta mano de obra de muy baja calificación. Y hace falta arcilla, pero la oferta de arcilla es tan abundante como la oferta de tierra. En consecuencia, uno puede presumir que la curva de oferta marginal de ladrillos, V viene por brick, ladrillos, esto es la oferta, esto es la marginal cost de bricks, de ladrillos, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el costo marginal de producir ladrillos es perfectamente horizontal. O sea, es una curva de oferta perfectamente elástica. En consecuencia, como la demanda de ladrillos este es el mercado de flujos. ¿Eh? Acá, voy a poner acá de nuevo, ¿no? Vamos a poner acá, pongamos acá. Esto es el mercado de flujos.
El mercado anterior era el mercado de stocks, ¿no? Este es el mercado de flujos. ¿Por qué? Porque esta es la producción de ladrillos por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la demanda de ladrillos es una demanda derivada de L, que es la demanda de dinero. Entonces, con el aumento de la producción, el aumento de las transacciones, aumenta la demanda de dinero, y esto aumenta por derivación la demanda de ladrillos. O sea que la demanda de ladrillos se corre del punto E sub 0 al punto E'. Dado que es fácil producir cantidades significativas de ladrillos adicionales, entonces esa producción adicional de ladrillos, ¿verdad? Se le vende en la forma de certificados depositados en un almacén del arbitrajista, se le venden a la Casa de la Casa de la Moneda los compra y expande la oferta monetaria. Entonces la oferta monetaria se correría, por ejemplo, de acá, de este punto a este punto. Bueno, perdón, acá no debo dibujarla porque ya se corrió allá, antes. O sea, vamos a borrar esto. ¿eh? Borrar todos los dibujos. No hace falta acá. Este es el mercado de flujos. Entonces, al aumentarse la oferta de ladrillos, ¿no? Sin mayor tensión sobre el nivel de precios, sin mayor tensión sobre la tasa de interés, sin mayor tensión sobre la actividad económica, se restablece el equilibrio en el mercado monetario. ¿eh? Ahora, pensemos en otro caso. Ahí tenés una pauta de cómo funciona. Pensemos en una economía en crecimiento continuo, que es esta, ¿no? Entonces acá, supongamos que el crecimiento económico es producto de una continua mejora tecnológica uniforme. O sea, que mejora la productividad en la producción de ladrillos a la misma tasa que mejora la productividad en la producción del resto de los bienes y servicios. O sea que si debido al cambio tecnológico hace falta sacrificar un 10% menos de recursos para producir una unidad de ladrillo, pues entonces también hace falta sacrificar un 10% menos de recursos para producir cualquier otro bien o servicio. Por ende, el precio relativo del ladrillo, por definición, se mantiene constante. O sea que P se mantiene constante, ¿no? Entonces, ahora tenemos acá, ¿no? Fíjate que acá se está expandiendo la oferta de dinero. Se está pasando de L sub 0 a L sub 1, a L sub 2, a L sub n, que a una tasa de interés fija, no está fija, digo, a una tasa de interés inicial y sub 0, va implicando crecimientos del stock demandado y ofrecido de dinero a M sub 1, a M sub 2 y a M sub n. ¿eh? Prescindamos del efecto sustitución y vayamos a la producción. Entonces, este incremento de la demanda stock de dinero implica un incremento de la demanda flujo de ladrillos, ¿no? Entonces, ahora voy a borrar acá todos los dibujos y voy a salir de acá para pasar, a ver, acá tenemos, este es el mercado de flujos, que es el mercado número 4. Ah, no, quiero, acá está, quiero ir acá, quiero volver al verde, acá está. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos del mercado de stocks al mercado de flujo de nuevo, ¿no? Y acá ustedes tienen
el crecimiento de la demanda de ladrillos en el mercado de flujos. Este es el mercado de flujos, va creciendo a D sub 1, D sub 2, D sub n. En consecuencia, va expandiéndose la producción de ladrillos. En el estado estacionario, B sub 0 sería la producción de ladrillos necesaria para satisfacer las necesidades de depreciación del stock existente de ladrillos. En B sub 1, por ejemplo, tenemos que se está satisfaciendo las necesidades de depreciación más las necesidades de señoriaje, y así sucesivamente, va creciendo la economía, ¿no? Pero siempre a un precio que está fijo. ¿Por qué el precio está fijo? Bueno, porque el precio relativo del ladrillo, el precio de mercado del ladrillo, que es igual al costo marginal de producción del ladrillo, ¿no? Es igual a un cociente. E barra es el precio oficial del ladrillo, dividido por el nivel de precios de la economía, ¿no? Este es el nivel de precios de la economía. ¿Eh? Claro. A ver, ¿cómo es? Bueno, no. Tenemos... no, esto no... no me, a ver. Acá. Es más fácil decirlo con palabras, ¿no? O sea, este es el precio relativo del ladrillo, ¿no? Ahora, si la mejora tecnológica es uniforme, el costo, el sacrificio de recursos para la producción del ladrillo se reduce en igual proporción que el sacrificio de recursos para la producción del resto de bienes de la economía. Luego, P sub 0 es constante. Entonces, la producción se expande, la producción de ladrillo se expande para respaldar la expansión de la oferta monetaria y restablecer el equilibrio del mercado monetario en una economía en crecimiento sin presión deflacionaria y con menores tensiones sobre la tasa de interés y sobre el nivel de actividad económica. ¿Estamos? En la UNI 20, entonces, voy a explicar cómo funciona el patrón oro. Muchas cosas interesantes están quedando en el tintero, pero voy a explicar cómo funciona el patrón oro porque esto sí que me resulta, o sea, quiero que lo veas. Ahí está. Este es el caso del patrón oro. El patrón oro no se caracteriza por una curva de oferta de producción de oro perfectamente elástica. O sea, hay evidencia sobrada de que el oro se encuentra en cantidad finita en el planeta Tierra, lo mismo que la plata. O sea, la oferta de oro es finita, en tanto que la actividad económica en principio es infinita, porque la población está creciendo continuamente. Y porque al crecer continuamente la población, crece el tamaño del mercado. Y al crecer el tamaño del mercado, crece la especialización. Y al profundizarse la especialización, mejora la productividad del trabajo. Y por tanto mejora la eficiencia. Y por tanto mejora el PIB por cápita. Entonces, al mejorar en simultáneo la población y el PIB per cápita, aumenta el tamaño de la economía y el tamaño de las transacciones. Y dado que el dinero es un bien superior, esto corre la demanda de dinero desde D sub 0 a D sub 1 a D sub n, ¿no? Está corriendo continuamente la demanda de dinero. Entonces estamos pasando de este punto, que era el punto de estado estacionario, en donde G sub C era la producción de oro necesaria para abastecer la depreciación del stock existente de oro, a G sub 1, G sub n, que es la producción de oro necesaria para abastecer la creciente depreciación del stock existente, porque el stock existente va creciendo, y también el señoriaje, que es cada vez mayor, porque
la economía es cada vez más grande. Entonces la curva de demanda se va corriendo hacia la derecha y puesto que la curva de costo marginal de producción del oro es creciente en el largo plazo, es inelástica en el corto, pero en el largo plazo es creciente, entonces tenemos un continuo crecimiento del precio relativo del oro. Ahora sí, el precio relativo del oro es igual al tipo de cambio fijo que fija la Casa de la Moneda. El tipo de cambio fijo que fija la Casa de la Moneda es la cantidad de dólares o de unidades de moneda nacional de dólares que paga la Casa de la Moneda por unidad monetaria del oro. Digo unidad monetaria del oro porque la unidad es, está definida por un cierto peso y una cierta ley. Tantos gramos de 24 quilates, tantos gramos de 23 quilates, tantos gramos de 22 quilates. Entonces, ese es un precio fijo. Pero el precio relativo es el cociente entre ese valor nominal y el nivel general de precio de la economía. En consecuencia, el crecimiento económico determina un crecimiento del precio relativo del oro. O sea, si el lado derecho de la ecuación tiene que subir, pero como el numerador está fijo, el denominador tiene que bajar, de manera que el patrón oro presume deflación secular. ¿Eh? O sea, deflación secular. Continua deflación, porque el stock de oro del planeta Tierra es finito y la población y el crecimiento de la productividad en principio es infinito. Deflación secular. Y la deflación secular, en principio, aunque no necesariamente, no lógicamente, pero sí en principio, implica problemas distributivos, problemas sociales, problemas de desempleo y problemas recesivos, ¿no? Este es un problema que tenía el patrón oro. Luego tenía otro problema. El otro problema es el siguiente. Por eso es que se pensaron en alternativas superadoras como el patrón ladrillo o el patrón simetálico o el patrón bimetálico de alguna manera. Entonces, el otro problema es que la curva de costo marginal, ¿no? Se corre a la derecha o se corre a la izquierda por descubrimientos y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay descubrimiento de oro, se viene para acá. Entonces el precio cae a este punto. Y esto implica un nivel de precios al alza, implica inflación. Si se corriera para allá, implica deflación, ¿no? Entonces, estos problemas no los tenías con el patrón ladrillo porque es estable. El costo marginal es constante. Entonces, ahora voy a pegar un salto, si te parece bien a vos, voy a saltar por encima del patrón bimetálico, del patrón simetálico, del patrón PBI y demás que están contemplados en el paper, para hablar de dos experiencias que a mí me parecen interesantes y que puedo resumir muy brevemente, ¿no? Voy a salir Muy acá. interesante esto del patrón ladrillo, yo no lo conocía. Es que casi nadie lo conoce. Es una curiosidad. Yo le comenté, bueno, acá están las ecuaciones que no tengo tiempo de exponer, ¿ves? Eh, y acá tenemos, bueno, voy a ir acá, voy a usar esto como un pizarrón, ¿no? Entonces, te voy a explicar la experiencia británica. ¿Qué pasó con la experiencia británica? Estamos en Gran Bretaña. Gran Bretaña, entre 1797 y 1821. Durante el siglo XVIII, Gran Bretaña entró en guerra en diversas ocasiones. Financió las guerras de una manera característica, manteniendo el patrón oro, o sea, sin salirse del patrón oro, y mediante emisión de bonos del tesoro
que eran graciosa y rápidamente absorbidos por el desarrollado mercado de capitales británico. O sea, Gran Bretaña tenía un vasto mercado de capitales para la deuda pública en virtud del respeto del derecho de propiedad y de los contratos, a diferencia de Francia. Gran Bretaña le ganó sus sucesivas guerras a Francia, quizá no tanto en virtud de la eficiencia bélica como en virtud de la eficiencia de su financiamiento público, que Francia no lo tenía, porque el respeto de la propiedad fue entronizado en Francia como un siglo después. Muy bien, entonces, hasta el año 1793, Gran Bretaña libró sus guerras de esta manera, financiándose así. A partir del año del 93, cuando entró en las primeras escaramuzas con Francia y fue en ascenso hacia lo que se llamaron las guerras napoleónicas, que duraron hasta 1815, las necesidades de gasto del Tesoro británico fueron en ascenso. Además, la guerra prometía durar mucho más, o sea que el esfuerzo financiero que demandaba el enfrentamiento a Francia fue importante y creciente, y por ende Gran Bretaña tuvo que suspender el patrón oro, digamos, abandonar el patrón oro, abandonó el patrón oro en la jerga argentina de principio del siglo pasado, se diría, embargó las exportaciones de oro. En la actualidad dirías, entró en flotación. Abandonó el patrón oro en el año 1797. Y en el año 1799, Gran Bretaña se permitió crear un income tax, que no existía hasta entonces. Existían los excise taxes, o sea, los impuestos internos, a los licores, al alcohol, al asalto, ese tipo de cosas. Se creó un income tax, que fue importante. Y Gran Bretaña financió su esfuerzo bélico primero mediante la imposición, mediante la recaudación, llamémosle así, la recaudación de los diversos impuestos. Segundo, mediante la colocación de deuda, de bonos, en los bancos, deuda y en el Banco de Inglaterra. Tercero, mediante la emisión. Emisión porque para eso justamente había abandonado el patrón oro. O sea, al abandonar al patrón oro, estoy diciendo que entró en el patrón fiat. O sea, la emisión de dinero no respaldada por oro. Entonces, Gran Bretaña se financió con recaudación en primer término, colocación de bonos en el tema bancario en el segundo término y emisión. En consecuencia, el nivel de precios que en el año 97, el nivel de precio, acá tenemos el tipo de cambio, ¿no? En el 97, en 1797, el nivel de precios era 1.03 y en el año 1813 era 1.83 aproximadamente. De manera que el aumento del nivel de precios fue de un 72%. O sea, hubo una inflación que acumulada arrojó un crecimiento del nivel de precio del 72%. En 1813, el nivel de precios era 72% superior al año 1797, cuando se abandonó el patrón oro. El tipo de cambio, a su vez, fue creciente, desde luego, en aproximadamente la misma proporción, ¿no? Terminada la guerra, en 1815, Gran Bretaña decidió, por razones que no están muy claras, pero yo diría que hay por lo menos dos argumentos. El primero es el argumento histórico. O sea, Gran Bretaña había funcionado con un tipo de cambio fijo en moneda nacional respecto del oro o la plata prácticamente desde el siglo XIII, desde el año 1200. O sea, funcionó con un patrón plata entre el año
entre el 1200 y el 1700. En 1719, Isaac Newton era el director de la Casa de la Moneda británica, la que le llamaban the Mint, o sea, la seca, no, la casa de acuñación. Se puso a realinear la paridad del oro y lo dejó sobrevaluado. Al dejarlo sobrevaluado en términos de la plata, entró en acción la ley de Gresham, desaparecieron de Gran Bretaña las monedas de plata y el patrón bimetálico de jure se transformó en un patrón oro de facto. Entonces Gran Bretaña en el 1717 entró en un patrón oro que se mantenía de facto hasta el año 97 cuando lo abandonaron y entró en un patrón fiduciario. El tipo de cambio a lo largo de todo ese tiempo, el tipo de cambio, digamos, a lo largo del siglo XIX, acá, el siglo XVIII, ¿no? Era igual a 3,85 libras esterlinas por onza de oro. Ese era el tipo de cambio, ¿no? Desde el año 1717 hasta el año 1797. Y esto vino a denominarse el tipo de cambio de preguerra. Preguerra. Entonces, en el periodo que corre entre 1797 y 1891, los británicos hablaban continuamente de la prima del oro. La prima del oro era la brecha entre el tipo de cambio de mercado al que había subido por la emisión y el tipo de cambio de preguerra. Y siempre quisieron reanudar el patrón oro, no al tipo de cambio del momento de mercado, que no les habría costado gran cosa, sino regresar al tipo de cambio preguerra. O sea, ellos para volver al patrón oro tenían que hacer que el nivel de precios, lo voy a borrar, que el nivel de precios en Gran Bretaña, nivel de precios en libras, ¿no? Dividido por el tipo de cambio de preguerra, fuera igual al nivel de precios en Francia, ¿no? Expresado en oro. O sea, esto se llama la condición de paridad de poder adquisitivo o la PPP, Purchasing Power Parity. O sea que como el tipo de cambio estaba bien por encima del 3,85 libras por onza, ¿no? Y el nivel de precio estaba un 72% por encima, ellos debían provocar una deflación. ¿Cómo provocaban la deflación? Bueno, mediante una combinación especial de política fiscal y política monetaria, que fue muy simple, en rigor. Cuando Gran Bretaña terminó las hostilidades, cayeron en forma de las erogaciones, por supuesto, porque se dejó de financiar al ejército y la marina británica en el continente. Cayeron fuertemente las erogaciones. Inglaterra o Gran Bretaña no cambió la estructura impositiva. Dejó vigente y en recaudación el impuesto a las ganancias, el income tax. Por tanto, la recaudación se mantuvo alta. El Tesoro británico entró en superávit. Con el superávit servía la amortización y los intereses de la nueva deuda colocada en el público y además retiraba las notas de liquidez, llamale, ¿no? las LELIQ, que había colocado el Tesoro en el Banco de Inglaterra. Se entregaba su superávit al Banco de Inglaterra, quien lo absorbía y bajaba la base monetaria y a su vez recuperaba las LELIQ que las quemaba el Tesoro. En consecuencia, este proceso llevó a una continua reducción de la base monetaria, una continua reducción de la oferta monetaria, una continua caída del tipo de cambio hacia el nivel de preguerra, en compañía de un continuo descenso del nivel de precios, ¿no? Que debía caer al nivel de preguerra. O sea, este 72% debía ser deshecho. O sea, que el nivel de precios tenía que caer
más o menos un 60% aproximadamente, ¿no? Efectivamente, en 1821 se cumplió la condición de paridad de poder adquisitivo, el nivel de precios cayó y Gran Bretaña entró de jure y de facto en el patrón oro. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque quería hacer una inversión en reputación para transformar a Londres en el centro del sistema financiero mundial. Ese fue el principal objetivo, ¿no? Y además por razones históricas, porque nunca habían devaluado la libra. Entonces existían 6 siglos antes de estabilidad. Ahora vayamos al caso de Estados Unidos y con esto termino. Esto lo voy a borrar todo, y ahora voy a ir al caso norteamericano. Acá, este es el caso norteamericano. Son estadísticas tomadas del libro de Friedman y de Schwartz, ¿no? Pero esta es una tabla mía que yo la hice tomando información de diversas partes de un libro que tiene como 1500 páginas, ¿no? El caso norteamericano es más simple todavía. Estados Unidos funcionó en un patrón bimetálico que en la práctica era de plata, era de facto y de plata, ¿no? Era un patrón bimetálico, pero había degenerado en un patrón plata de facto, porque hay mucha inestabilidad en el patrón bimetálico, ¿no? Que eso meritaría una hora más de explicaciones. Entonces, por eso me quedo callado. Entonces, estaba en un patrón plata. Hubo una realineación de paridades y en el año 1834 entró en un patrón oro, de facto. Y así llegó hasta el estallido de la guerra civil en el año 1861. ¿No? A ver, de nuevo tenemos acá. O sea, la guerra civil de los Estados Unidos se extendió entre el 61 y el 65, ¿no? Aunque había evidencia de la finalización a fines del año 64. Esta es la extensión de la guerra civil norteamericana. Muy bien, entraron en la guerra civil con el patrón oro de facto. Al poco tiempo, las exigentes erogaciones de la guerra civil, que eran enormes, ¿no? Determinó lo mismo que en Inglaterra, el abandono del patrón oro y el ingreso en un patrón fiat. En consecuencia, el nivel de precios pasó desde en 1861, suponete 1861, a ponerle 1864, 65, tenemos el tipo de cambio de mercado pasó de un índice de 100 a un índice de 260. O sea, creció un 160%. Y el nivel de precios, según Warren Pearson, saltó en la misma proporción, de 100 a 260. Esto es a mediados, fines del año 64. Muy bien, pero Estados Unidos, emulando la experiencia británica de 60 años antes, quería regresar, una vez finalizadas las hostilidades, al patrón oro, al tipo de cambio de preguerra. Y el tipo de cambio de preguerra estaba fijo, era igual a 4.86 dólares por libra esterlina. Como la libra esterlina estaba fija en términos de oro, era lo mismo hablar de tipo de cambio en términos de libras como en términos de oro por carácter transitivo, ¿no? O por regla de 3 simple, ¿no? Esto es. Bueno, muy bien. Entonces acá arrancan las estadísticas. Fíjense que el nivel de precios en el año 65, hacia fines del 65, ya había caído de 260 a 185. Cayó rápidamente. Porque cayeron las erogaciones de la guerra y dejó de expandirse la oferta de base monetaria. Y el tipo de cambio había caído más rápidamente de 260 a 140. Pero el tipo de cambio debía caer todavía mucho más porque los norteamericanos iban a establecer su patrón oro
cumpliendo la condición de paridad de poder de compra con respecto al nivel de precios británicos, que a su vez en el año 79 era un 15% inferior al del año 61. O sea que el esfuerzo inflacionario era todavía mayor. ¿Qué pasó? A diferencia de Gran Bretaña, en Estados Unidos el superávit fiscal fue muy moderado. Y el impacto de la consolidación de la deuda pública fue también muy moderado. De manera que la base monetaria no cayó significativamente. Acá está la base monetaria, ustedes la pueden ver acá. Fíjense que la base monetaria en el 67 era 8,52 y acá en el 68 era 7,67 y subió ahí nomás a 8,15. O sea, una caída moderada de la base monetaria, a diferencia del caso británico. Sin embargo, la oferta monetaria subió a este nivel, o sea que creció en un 33%. ¿Por qué? Porque en virtud de leyes federales y estaduales hubo una desregulación del sistema bancario que impactó en una caída de las tenencias relativas de circulante, que va de 0,80 a la mitad casi, y de los encajes, que pasaron de 0,27 a 0,20. Eso repercute en un aumento del multiplicador. El multiplicador, fíjense ustedes que pasó, vamos a poner en otro color, esto es importante, pasó de 1,54 a 2,18, o sea, el multiplicador aumentó un 50%. El multiplicador de la base monetaria. O sea que la base monetaria declinó levemente, pero el multiplicador aumentó un 50%. Luego la oferta monetaria aumentó un 33%. ¿No? La velocidad de circulación, a su vez, se mantuvo básicamente constante. Y acá tenemos en cuenta la ecuación cuantitativa. Tenemos la oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación es igual al nivel de precio multiplicado por el ingreso real del país. Entonces, la velocidad de circulación se mantuvo básicamente constante, la oferta monetaria creció un poquito, ¿no? Y debía Estados Unidos deflacionar a los efectos de reanudar el patrón oro al tipo de cambio de preguerra. Este era el tipo de cambio de 1861. Y el tipo de cambio, pongámosle en el año 64-65, estaba en el orden de 12 dólares por libra esterlina, porque era 4,86 multiplicado por 2,6, ¿no? Entonces debía haber una apreciación del dólar, perdón, de la libra en términos del dólar, y una deflación en el país. ¿Cómo lo lograron? Bueno, acá tenés la ecuación cuantitativa. La velocidad de circulación constante, la oferta monetaria creció un poco, el nivel de precio tenía que caer, de manera que se cumpliera la condición de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Y debía caer en forma, debía caer a menos de la mitad de 185 porque en Gran Bretaña había habido deflación. Y eso pasó exactamente. Fue de 185 a menos de la mitad, que es 86. ¿Cómo lo lograron? Bueno, la respuesta es simple. Destrabada la incertidumbre de la guerra civil, unificado el país, más abierto al libre comercio, con estabilidad financiera y monetaria, hubo un fenomenal crecimiento de la actividad económica. Acá está la actividad económica, en términos reales. Acá está, real, el ingreso. Pasó de 7.600 a 14, se duplicó el nivel del PIB. Eso incrementó notablemente la demanda de dinero. No la velocidad, la cantidad demandada de dinero. Y este es el factor que permitió la rebaja del nivel de precios hasta cumplir la condición de paridad de poder adquisitivo, ¿no? E igualar el lado izquierdo de la ecuación. Muy bien, entonces, tanto la experiencia británica como la experiencia norteamericana son testimonios muy poderosos del valor que estas dos sociedades le asignaban, o sea que los economistas, los políticos, los gobernantes, los periodistas le asignaban a la estabilidad del nivel de precios. Esta experiencia, más los comentarios y las opiniones de Marshall y de Friedman y de
Gibbons y de otros economistas que proponieran alternativas superadoras del patrón oro y el patrón bimetal. Muy bien, ahora yo voy a borrar todo esto y voy a las conclusiones que son triviales, pero simplemente lo hago para... No voy a explicar la experiencia del patrón oro en general, porque se me va el tiempo, y acá paso a las explicaciones, a las conclusiones, quiero decir. La primera es que el enfoque marshalliano de curvas de oferta y demanda y la distinción precisa entre mercados de stocks y de flujo ayuda un montón a entender el funcionamiento del patrón mercancía, que fue el sistema monetario histórico del mundo. Fue el sistema monetario que rigió a la humanidad hasta hace 90 años nada más. O sea, todos los cursos de dinero, crédito y banco, de economía monetaria, eh, se mueven dentro del patrón fiduciario, pero sin advertírselo al estudiante. Esta es mi experiencia en la licenciatura y en el doctorado y en la clase que doy. Nunca se habla del patrón mercancía. Pero el mundo funcionó en patrón mercancía durante el 95% de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es importante entenderlo. Y el enfoque marshalliano y la distinción clara entre stocks y flujos es muy importante para ello. Y a mí me llama poderosamente la atención que en la bibliografía que yo he consultado no se los aplique. Sin embargo, ni Marshall, ni Gibbons, ni Fisher, ni Hayek, ni Friedman se equivocan una nada. O sea, todo lo que yo digo acá fue mejor dicho por todos ellos hace 150 años. O sea que lo tenían muy presente. Quizá lo dibujaban aparte y ponían sus conclusiones en el texto. Pero en el texto, en los papers, en los libros, en los artículos, no figura. Segundo, la experiencia británica y norteamericana es un testimonio del valor que se le asignaba, del valor supremo que se le asignaba a la estabilidad del nivel de precios y también la intensa búsqueda de patrones mercancía alternativos al patrón oro y el patrón bimetálico, ¿no? Ambos dos son testimonios elocuentes de la importancia que tenía la estabilidad del nivel de precios, por lo menos hasta el siglo XIX. Luego fue sucedido por el patrón Fiat, cuyos beneficios y costos ya comenté. Muy bien, así terminamos. Ha sido 1 hora 20 minutos. Álvaro, Jorge, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer eh, acá, José Rodríguez, cuando se presentaron las distintas posiciones para un nuevo orden monetario mundial, mediados del siglo pasado, Keynes, White, ¿en algún momento se contempló seriamente establecer un patrón mercancía en lugar de un modelo fiduciario? Yo creo que no. Sin embargo, me resulta significativo que Hayek en 1943 haya dedicado un artículo muy interesante a las bondades de un patrón mercancía que tenía el nombre específico de Commodity Reserve Currency. ¿Eh? Ahora te lo voy a escribir acá. ¿Eh? Esto es Hayek. Hayek, 1943, escribió un paper que se llamaba Commodity. O sea, se trata de, de dinero, currency, respaldado por la acumulación de una reserva de commodities. Y esa reserva de commodities era una canasta integrada en proporciones fijas por petróleo, caucho, trigo, maíz, ladrillos, elementos de construcción, metales, metales ferrosos, no ferrosos, en fin, en función de las posibilidades de almacenamiento, ¿no? Él propuso esa idea
Y luego Friedman, sin mencionarlo a Hayek, que me llama la atención porque escribió bastante después, publicó en 1951 un interesantísimo artículo que me llevó mucho tiempo entender, porque no es sencillo, porque, por el lenguaje que usa esta gente. Piensen que ellos tienen en mente las instituciones y los problemas de política monetaria del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y se manejan con la jerga económica de entonces. Tienen cabezas económicas muy afiladas, o sea, no se equivocan nunca, sin uso de matemáticas ni uso de gráficos, pero es muy difícil entenderlos o seguirlos, ¿no? Entonces, Friedman publicó un artículo en el JPE de la Universidad de Chicago que se llamaba justamente así, Commodity Reserve Currency. Ambos dos eran partidarios de este sistema y luego Friedman, ya jubilado en la década del 80 y en la década del 90, el año 1991-92, publicó 2 o 3 papers también sobre la viabilidad del Commodity Reserve Currency, ¿no? Pero en realidad Keynes y White en las conferencias eh, del año 45-46, la conferencia de Bretton Woods, estaban proponiendo un sistema de tipo de cambio fijo en el cual la moneda de reserva sería el dólar norteamericano, básicamente. Ese es el tema que entró en funcionamiento. O sea, para todos los países, excepto Estados Unidos, era un patrón mercancía, porque para Francia, como para España o para la Argentina, el dólar es una mercancía, es como la soja, no la producimos. Para Estados Unidos es dinero fiat, pero para ellos es una mercancía. Y esto llevó eh, a que De Gaulle, en la década del 60, dijera que Estados Unidos usufructuaba un privilegio exorbitante, porque exportaba dólares que no le costaba producir nada, ¿no? Entonces se fue desgranando el sistema. Esa es la respuesta que tengo para esa pregunta, no más. Eh, y yo tenía una sola pregunta que Friedman, él se, para vos, se inclinaba más para un modelo como este de una moneda de reserva o su regla monetaria eh, eh, o su regla Sí, sí, monetaria entiendo, célebre de entiendo. mantener estable La la cantidad oferta monetaria o el crecimiento de la oferta monetaria. de crecimiento. Sí, no. Friedman en este artículo del año 51 examina sistemáticamente los distintos patrones mercancías. Leyéndolo a él yo aprendí mucho, también lo mismo que leyéndolo a Leibler. Es difícil seguirlo, pero se aprende mucho. Eh, Él es un enamorado del patrón mercancía y fue de alguna manera hechizado por la propuesta sofisticada y simple de Harding, el patrón ladrillo. Lo mismo que Buchanan, que no era precisamente un economista monetario. Y Friedman, como buen estadístico, hizo simulaciones. Él tomó la evolución del nivel de precios norteamericano con el sistema vigente en ese momento en Estados Unidos entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX. Y luego construyó una canasta de commodity reserve, respaldada por el Commodity Reserve Currency, que no tenía servicios, porque no son almacenables, pero tenía diversas materias primas como el caucho, el petróleo, el trigo, el maíz y demás. Entonces le fue poniendo precio en cada uno de ellos, que multiplicado por la ponderación que tenían, le daba un nivel general de precios y luego proyectó ese nivel general de precios desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y la respuesta que obtuvo era una respuesta que estaba en línea con el razonamiento general, que al ser esa canasta, al estar compuesta
por solo una fracción de las mercancías que se producen en la economía, no podía asegurar la estabilidad de precios o arrojaría una volatilidad parecida a la que se había observado históricamente y que en consecuencia no era muy conveniente. Y finalmente termina diciendo que es preferible el patrón fiat, en la medida en que sea juiciosamente administrado. De ahí la regla del crecimiento X de la oferta monetaria, complementado con una banca Simons, porque la banca Simons anula la endogeneidad del dinero secundario. Entonces, todo dinero primario. Todo crece al 3%. No se te escapa el 3% porque no hay escapada del dinero secundario. ¿eh? O sea, pero Friedman terminó diciendo que lo mejor, lo más eficiente era el patrón fiduciario, en el año 51. Y él decía que para los grandes países era mejor el patrón fiduciario o el tipo de cambio flotante, y para los pequeños países era mejor fijar el valor de sus monedas en términos de las grandes monedas, o sea, un tipo de cambio fijo. Clarísimo. Bueno, ya estamos sobre la hora, porque se va a cortar el video, Muy pero bien. muy, muy claro y muy interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes. Y nos vemos para la próxima reunión de los seminarios de análisis. Bueno, les agradezco mucho el interés y la presencia. Un abrazo a todos.